Una de las figuras principales en Patrio es el coach. Son esos guías que acompañan a los alumnos y que están tanto en las buenas como en las malas. Acogen sus miedos, también celebran cada éxito, algo que es súper importante en una oposición porque se pasa por muchos momentos. Pero para conocer mejor su papel, vamos a hablar con Alex, uno de los coaches de Patrio. ¿Qué tal estás, Alex? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ¿Qué tal? vamos? Muy bien. A ver, cuéntame un poquillo, ¿en qué consiste eso de ser coach en Patrio? Bueno, pues ser coach en Patrio significa sobre todo el ser una figura que acompaña al opositor cuando se está preparando. Nuestra labor principal es intentar organizar un poco su vida en base a si tiene trabajo, si no, qué tiempo tiene libre, de qué momentos dispone para prepararse, y en base a eso vamos ajustando al principio con una frecuencia semanal, luego más o menos cada 2 o 3 semanas nos vemos y vemos cómo va siendo esa progresión. Claro, porque algo muy importante que hacéis es que no solamente les acompañéis, sino que también les guiáis un poco, ¿no? De cómo se tienen que organizar, cómo se gestionan el tiempo. Eso es, más o menos intentamos hacernos una idea de qué tiempo libre disponen, cómo podemos organizar eso, y si van sucediendo cosas como una semana se pone enfermo a la persona, cualquier cosa así, lo modificamos y simplemente cambiamos la hoja de ruta y hacemos todo un poco diferente. Esa es la idea de personalizar todo, porque al final en la oposición con buena organización siempre vas a obtener mejores resultados que sin ellos. Entonces ese plus de organización que damos nosotros es algo que el propio opositor por su cuenta no suele poder hacer. Claro, o sea, es que yo entiendo que en una oposición, que al final es una carrera de fondo, ellos tienen que saber organizarse, no tienen que saber cómo ir estudiando, cómo no caer. Además hacéis también un poquillo de psicólogos. Eso es. Un poquito eso. Bueno, pues al final la realidad es que el proceso de oposición es complicado, tiene momentos como todo en la vida, hay momentos de muchísima motivación en la que todo va perfecto, los resultados de los test salen, por ejemplo, las pruebas físicas todo van bien, de repente hay una pequeña lesión o algo sucede en la vida que todo lo cambia. Nuestra labor también es estar ahí, intentar dar un plus de energía. Ejercéis un poco, ¿no?, de apoyo emocional, también les gestionáis pues cómo ir estudiando. Ya me has respondido un poco con esto, pero ¿por qué es tan vital, ¿no? Sobre todo, ¿qué destacarías tú de la figura del coach aquí en Patrio? Creo que principalmente es la organización. Creo que la gente por sí sola es muy difícil que se organicen bien, entonces nosotros al tener una imagen desde fuera podemos focalizar mucho mejor los puntos importantes o hacia dónde queremos dirigir esa organización en cada semana, ¿no?, de cara a la oposición. Claro, es que yo me imagino que os encontraréis con gente que ha decidido opositar porque lleva mucho tiempo pensándolo o que repite, ¿no?, un examen porque ya lo ha hecho anteriormente y se ha presentado antes, y gente que no tiene ni idea de cómo funciona una OPO, ¿no? Y dice, ¿esto qué es? ¿Cómo tengo que hacer? Eso es. Yo veo que los que llevan varios años preparándose, por ejemplo, tienen una mejor organización en base a ensayo-error, pero la gente que empieza de cero, si ya tiene una persona que le dice cómo organizarse, se va a ahorrar ese tiempo de ensayo-error, ¿no?, que al final es una pérdida de tiempo de cara a la oposición. O sea. 100%, y además yo creo también que como persona, ¿no?, nueva que empieza a opositar, tendrán un montón de miedos sobre si van a ser capaces, si no van a ser capaces. ¿Qué miedos te sueles encontrar tú así a priori? Yo creo que cuando una persona empieza a opositar y entra y empieza en este mundo de cero, primero hay una fase de colapso mental, de ver que se tienen que dar cuenta de las pruebas físicas, de que son exigentes, de que hay que pasarlas. A nivel temario, gente que nunca ha tocado derecho, por ejemplo, y tiene que estudiar derecho. Nuestra labor como coach lo primero es decir, tranquilo, nos vamos a organizar a partir de aquí, vamos a ver cómo podemos plantear todo esto en una visión a largo plazo para que todo vaya adelante. O sea que creo que el principal miedo es cómo gestionar ese agobio de hacer un cambio de vida repentino, ¿no?, intentar ser opositor o ejercer en ello, y cómo eso repercute en tu día a día, ¿no?, cómo poder cambiar tu día a día, tu rutina. Es que me parece súper importante, porque al final te sientes muy acompañado, sientes que tienes como pues es una persona que te va a saber guiar. Además, lo que dices, aquí en concreto no solamente tienen pruebas teóricas, que también tienen físicas, ¿no? ¿Cómo hacéis con ese tema de la preparación física? ¿Os habéis encontrado con gente que le cuesta más? ¿Os adaptáis totalmente a la persona? Bueno, pues ahí está una de las claves de Patrio también, es que a nivel físico intentamos darle un punto de personalización. Cuando tú te preparas en una academia o lo haces de una forma diferente, suele haber un plan general y tú te ciñes a ese plan independientemente de que seas alto, bajo, tengas lesión o no, seas chico, chica, da igual, ¿no? Pues nosotros intentamos darle una vuelta a eso. Ya desde el momento en el que tú entras se te hace un cuestionario para conocer más información sobre ti, y en base a eso se te asigna un plan ya personalizado. A partir de ahí los coaches realizan modificaciones, ya sea a nivel lesión, a nivel cualquier tipo de ejercicio que no se pueda hacer, y luego las fases de progresión lo mismo. A lo mejor tú empiezas en un determinado nivel, mejoras muy rápido, asciendes al nivel siguiente, y esa es como la forma de priorizarlo, ¿no? Pero yo diría que no hay muchas personas en Patrio que tengan los mismos entrenos exactamente, sino que cada uno al final tiene sus pinceladas o detalles en función de lo que más tengan que mejorar. Joder, qué gozada, porque al final es como que es súper
individualizado Sí. para cada persona, como si fuerais un preparador que estáis ahí, ¿no? Sí. Todo el rato con la persona. Y además, incluso les enseñáis un poquillo a comer, ¿no? Además, tú eres experto en esto, con el tema de la Nutri. Sí, ¿Cómo bueno, hacéis? uno de los objetivos que tenemos es que realmente nosotros no creemos que haya que hacer dietas como tal a una persona, porque al final depende también de los gustos, del horario, de qué tipo de trabajo, de actividad tiene cada día. Entonces nuestro propósito es intentar enseñar a esas personas cómo poder comer o cómo gestionarse la nutrición semanalmente de cara a cuando se están preparando. No es lo mismo una persona que trabaja por la tarde en una oficina que una que lo hace por la mañana en un trabajo activo, ¿no? ¿Cómo cuadra eso con el estudio? ¿Cómo cuadra eso con el entrenamiento? ¿Cuándo le viene mejor comer un alimento determinado? ¿Cuándo el otro? Y eso es lo que estamos intentando abordar. Otra cosa más que estudiar, aparte de la propia posición, ¿no? Pero que al final vemos que es efectivo y que hace que la gente al aprender lo incorpore en su vida, por así decirlo, por el resto de su vida, ¿no? No es una dieta que haces un tiempo, sino que aprendes a comer y en base a eso ya lo aplicas día a día. Claro, aquí has dicho algo que también a mí me gustaría saber, porque es posible sacarse una oposición conciliando con el tema del trabajo. Sí, es posible, es perfectamente posible. De hecho, ya hay gente que lo hace y simplemente, obviamente, depende del trabajo, de tus energías y de la disponibilidad que tengas, pero sí es posible. Y vosotros que estáis día a día así con los alumnos, que habláis un montón con ellos, ¿tienes así algún caso de alguna persona que te haya marcado un poquito más? Pues porque, yo que sé, empezó, le costó al principio y luego conseguiste que saliera para adelante. ¿Así algún alumno que se te venga o alumna a la cabeza? Sí, se me viene a la cabeza un par de personas con casos similares, que son este tipo de personas que se han planteado opositar y nunca lo habían hecho antes. Primero hubo este shock, ¿no? De decir de qué miedo, cómo afrontó esto, cómo empezamos. Y por ejemplo, a lo mejor en la parte de las pruebas físicas relacionadas con la carrera, ¿no? Que es una de las pruebas que más teme la gente. Claro, cuando tú ves que empiezas a correr y simplemente te cuesta correr durante 10 minutos seguidos, dices, ¿cómo voy a probar yo una oposición, ¿no? Pues al final la labor del coach es estar ahí y decir, vale, esto es una cuestión de tiempo y constancia, danos tiempo, ves poco a poco y verás cómo en el plazo de unas semanas todo va bien, ¿no? Pues ves el logro de esa persona que durante los primeros 10 minutos de carrera caminaba y corría porque no era capaz de correr, y ahora a lo mejor ya está corriendo 15-20 minutos de una manera continua, ¿no? Entonces ves que esa persona se refuerza positivamente de eso, y nosotros como miembros de Patrio también nos sentimos contentos de que vayan adelante en esa fase. Qué bueno, además, claro, Sí. esa parte, ¿no?, de acompañamiento, eso es obra mía. Sí, 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 sí. Y un poco de salseillo, así alguna anécdota que recuerdes, porque muchas veces también, yo que les veo así trabajar de cerca, os veo que hacéis videollamadas en casa, alguna cosa que me puedes Sí. contar. Bueno, pues una cosa graciosa es que, como tú dices, hay una parte de teletrabajo, ¿no? De que estamos haciendo las tutorías en casa. Yo tengo un loro y es un loro que habla mucho. Entonces, muchas veces haciendo las tutorías, hablando con la gente, sobre todo con los que no tienes tanta experiencia, no conoces de tanto, llega al punto que se plantean, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás con alguien? ¿Estás hablando? Pero el loro Es que como, repite. El loro ladra como un perro, ¿Qué dices? habla, dice expresiones y ¿Qué claro, dices? yo estoy hablando contigo de cómo estudiar la Constitución y de repente escuchas a algo ladrar y encima dices, no, es que no tengo un perro, es que es un loro, ¿no? Ostras. Entonces a la gente le cuesta mucho acostumbrarse, pero sí, pues son cosas del día a día, ¿no? Pero que le dan un punto también de confianza a todo esto. ¿Cómo se llama el loro? Kiko. Bueno, pues si alguien llega a Patrio y le toca estar guiado por Alex, también estará por Kiko. Sí, un miembro Entonces, más de Patrio. bueno, pues ya estaría, Alex. Muchísimas Muy bien. gracias y que yo creo que queda muy claro, ¿no?, Muy lo bien. importante que es ese acompañamiento por vuestra parte. Gracias a ti. Chao. Chao.